and I'm feeling good. I'm feeling good. Simon Sinek dice que el liderazgo no es estar a cargo, sino cuidar de quienes están a tu cargo. Madeleine Chinea llevó esa premisa al límite, asumiendo la responsabilidad de digitar estructuras críticas y liderar a más de cientos de personas en entornos de presión feroz. Hoy no venimos a repasar sus éxitos corporativos, sino venimos a descubrir lo que no dice su currículum, inspirar al oyente y entender que el camino al éxito suele estar pavimentado de sacrificios, porque los contratos se firman con papel, pero el futuro se construye con coraje y cicatrices. Bienvenidos a Los Socios. En este espacio creemos que los líderes no se definen por su cargo, sino por la capacidad de ser humanos en entornos de alta complejidad. Hoy nos acompaña nuevamente otra amiga de la casa, Madeleine Chinea. Ella ha dirigido operaciones masivas, manejando desde la ciberseguridad hasta implementaciones de SAP. Yo soy un chico de SAP también, te lo voy. Después quizás en las conversaciones vamos, pero estuve más de 20 años trabajando para SAP. Pero hoy es tu espacio. Madeleine es ante todo una estratega de coraje que entiende que la marca personal no es lo que se dice, sino lo que se vive. Bienvenida, esta es tu casa. Gracias por dejar el título en la puerta y aceptar esta conversación sin filtros. Oye, muchas gracias a los dos. Qué bonita bienvenida. Qué bonita bienvenida. Es un placer, es un honor tenerte acá. Yo soy Jonathan Esteban. En los próximos minutos te vamos a llevar 3 herramientas técnicas. Cómo ejecutar un plan comercial de alto impacto sin perder tu esencia. 2. Clave de liderazgo para proteger a tu equipo. 3. ¿Quién es Madeleine Chinea en estado puro? Más allá de estados o de indicadores financieros. Esto es Los Socios, mentoría real para líderes. Y empezamos, mi querida Madeleine, para empezar ese viaje de manera honesta y posible. Si te presentas sin título ni logros, ¿quién es Madeleine Chinea en esencia? Yo soy una persona muy persistente y muy curiosa. Curiosa, curiosísima. Me gusta entender las cosas y entenderlas a profundidad. Soy una persona que me fascina ayudar a los demás. Y eso quiere decir que me importa dar un servicio en lo que sea que uno haga. Pienso que lo que sea que hagas en la vida lo debes hacer bien, desde limpiar, desde recoger la ropa o desde liderar un equipo de trabajo. O sea, todo en la vida tiene una importancia, una relevancia. Y me gusta eso. Me gusta llegar y encontrar grandes problemas, situaciones, dificultades y ver que con la contribución que uno puede realizar, con la guía que uno puede dar, con el aporte que uno puede hacer, las cosas se evolucionen a lo positivo, ¿no? Desde todo punto de vista. En lo familiar, en las amistades, en el trabajo, en el negocio, en los clientes. Eso es lo que me gusta hacer. Qué bien. ¿Y qué parte de esa persona te sorprende hoy, después de gestionar cientos de personas, equipos, colaboradores y proyectos internacionales? ¿Qué parte de esa persona, Ajá. de mi persona, De tu persona. a mí me encanta lo que hago? No me sorprende nada. Yo soy una persona que me he preparado en la vida para siempre que haya cambios. Nada está escrito, no, nada es permanente. Yo hablo mucho de eso con los equipos de trabajo y con las personas que conozco. Hay personas que escalan en la vida muy rápido y llegan a una posición increíble y tú dices, cuidado, nada es permanente. Así es. Absolutamente nada es permanente. Y esta conversación puede ser que yo llegue a mi casa y ya no esté más. ¿Me explico? Entonces, cuando tú te preparas para eso en la vida, también hay que entender por qué, ¿no? Eh, yo vengo de una familia de migrantes, de escuchar historias de mi bisabuela todos los días, de la guerra, de la escasez, de los problemas, de los cambios. Entonces, de alguna manera, creó en mí un chip
de resiliencia fuerte, donde para mí yo estoy abierta al cambio. Entonces, lo que te diría es que estoy abierta a ayudar. Y sea lo Claro. que sea que pase, mi posición siempre va a ser, bueno, ¿qué pasó? Entenderla desde la curiosidad y buscar siempre cómo ayudar. Eso es. Y todos tenemos que vivir en estado de plenitud y sabiendo que todos tenemos una fecha de vencimiento. Pasa Ujú, que nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Y ser ujú. conscientes de ese legado, y es un poco lo que buscamos con este podcast, es qué legado queremos dejar, Así porque es. mañana no sabemos si vamos a estar. Pero vamos por más. Tony Robbins dice que el éxito sin plenitud es el último fracaso. En tus meses de mayor presión o de cierre de objetivos, ¿tienes un pequeño ritual personal para no perder tu centro? Sí, sí, definitivamente. Varias cosas. Primero es, cuando uno va a dormir, uno tiene que dormir habiendo liberado todas aquellas cosas que te preocupan, que se pueden, vamos a decir, estructurar en un espacio de tiempo para ser atendidas, ¿no? Y saber que las que te preocupan, que no puedes controlar, no puedes, tienes que buscarle un espacio para dejarlas allí. ¿Qué quiere decir eso? El 90 y tanto por ciento de las cosas que nos preocupan al final no suceden. Entonces, si tú estás con la mente dándole vueltas a temas que no puedes controlar, estás afectándote, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que todas las noches yo aseguro, lo hago durante el día, ya me salgo mucho tiempo en la noche, pero durante la noche, si hay algún tema que a mí me genera una preocupación, va para mi agenda. De una vez allí, en caliente, en el teléfono, pum, pum, en la agenda. Desde, le faltan las pastillas a mi mamá, Ujú. hasta María Lucía, mi hija, hay que hacer algo, o este tema no lo metí en agenda y me preocupa y hay que darle un seguimiento, pues también va para la agenda. Cuando tú liberas todo y le pones un tiempo, un momento para atender los temas, eso hace que tú puedas dormir en paz, que tú no tengas en la noche esa preocupación de un tema no atendido. Puedes tener ocupación nocturna de solucionar problemas y eso está bien porque a mí me encanta solucionar problemas durmiendo. Y tú me ves que estoy Te despertás a solucionando, las me 3 de la encanta. mañana. No me No. despierto a las 3 de la mañana, yo soy una persona que duerme muy bien y eso es muy bueno. Cuando duermo, duermo bien, duermo completo, pero me di cuenta que el ritual de la noche de liberar estos temas y ponerlos en la agenda me generaba mucha tranquilidad. Y el otro ritual que tengo es en la mañana. Yo estuve muchos años que yo llegaba en la mañana y era como un tractor, brrr, quería ya empezar a accionar. Y hace unos años para acá me di cuenta que en la mañana era muy importante un espacio de calma, un Sí. espacio de lectura y de aprender cosas. Empecé no leyendo libros, mira, empecé leyendo noticias, leyendo artículos que me interesaban, de temas que me interesaban. Y después me di cuenta que necesitaba un poco más, como conectar con temas que pudieran aportarme a mí en el día a día, con la gente que yo lidero, en las situaciones que todos los días cambian. Y empecé a leer libros. Entonces dije, bueno, si yo, está el tema este de que, bueno, no puedes leer libros porque no tienes tiempo, ¿no? Entonces tú dices, Sí. bueno, necesito 4 horas para leer libros, no leo libros. Y dije, ok, vamos a hacer algo. Vamos a leer 10 páginas por día, en la mañana, 10 nada más. Y empecé con mis 10 páginas y bueno, ya puedo leer 10 15 páginas. Yo llego un poquito antes a la oficina, media hora antes, y me siento a leer. Y leo, a veces me interrumpen, ¿no? La gente quiere conversar contigo y uno le da el espacio, pero logro leer siempre mis 10 páginas, 15 páginas. Y ese momento cuando leo, siempre, todos los días que yo leo, yo aprendo algo que me ayuda a conectar con lo que me toca hacer en el día. Parece una cosa misteriosa, pero no lo es. En realidad, Ujú. todo lo que uno lee al final es un contenido de valor que te va a ayudar en el día a día a ver las Total. cosas diferentes, de otra manera que no lo ibas a ver antes. Y después que hago eso, entonces sí hago mi rutina, reviso mi correo y demás. Pero ese momento de la mañana para mí tiene un valor tan importante porque me da tranquilidad, me hace reconectar, me hace reestructurarme, replantearme las cosas, desde el liderazgo de las personas hasta los temas, ¿no? Es muy, muy Es como bueno. una preparación para recibir tu día, para empezar Totalmente, tu día, totalmente, porque totalmente. súper. Hemos visto la persona detrás del cargo con estas pequeñas preguntas. Ahora entraremos en los momentos que la puso a apostar por lo desconocido. Un salto que definió tu carrera y la vida. Pasaste
por lo menos lo que pudimos investigar por las redes, de las telecomunicaciones tradicionales a la frontera con la inteligencia artificial y la nube. ¿Cuál fue el momento exacto que sentiste que debías soltar lo seguro para liderar lo desconocido? ¿Hubo alguien, un mentor, que te dijo que ese era tu lugar? La curiosidad. Lo que pasa es que yo llevaba muchos años, bueno, primero yo he venido con una historia de saltos y cambios, ¿no? Un poco más atrás que esta, pero te hablo de esta ahorita. Eh, yo llevaba 5 años estudiando el mercado de las telecomunicaciones en la región y en Panamá. Y yo dije, el mercado se va a consolidar. Ujú. Y ese mercado que se va a consolidar, esto lo dije hace 10, este mercado se va a consolidar y van a quedar tantos operadores, van a haber tantos empleos que se van a perder. Y el mundo ahorita necesita de poder contar con personas que asesoren la transformación digital. Y Total. yo no tenía todos los elementos y el entendimiento para poder integrar soluciones más allá de las que yo venía haciendo, que eran muy de las telecomunicaciones. Entonces dije, hay una gran oportunidad hacia la transformación digital. Vengo de muchos años trabajando con una sola marca, por ejemplo, que te limita para entender la integración de soluciones. Y esto es un mercado que se va a reducir. Hay que moverse a el área donde va a haber demanda y donde yo, desde la curiosidad, desde mi interés de impactar la sociedad, de entender a las empresas, a los clientes, yo puedo contribuir. Y entonces yo tomé la decisión de hacer el cambio. También tomé la decisión de hacer el cambio porque en ese momento yo viajaba muchísimo, muchísimo. Y entonces tenía a mi hija, ¿no? Entonces yo dije, bueno, el legado que yo quiero para mi hija es un legado de presencia. Yo quiero estar presente para mi hija. Entonces, si yo ya sé que esto es un mercado que se va a contraer, y eso era mucho antes de que se hubiera contraído, o sea, Ujú. mucho antes, estoy hablando años antes, y sé por los números que se va a contraer. Tengo una niña pequeña que quiero estar presente. El cambio es algo que tengo que abrazar sí o sí, como tú A Qué dices. pesar lindo del título, cambio. qué lindo Sea, título. como tú dices, ahí Mariano te doy el spot de tu libro maravilloso de Abrazando el Cambio. Y yo dije, hay que tomar la oportunidad. Vienen y me presentan una oportunidad y en esa oportunidad me acuerdo que mi madre me dice, tú estás Lo- loca de remate. Y tú estás loca, toda esta trayectoria que tú has hecho, ¿cómo que vas a dejarlo todo? Y yo dije, yo sé que van a ser muchos años para que yo pueda volver a la posición que tengo ahorita o lo que quieras, ¿no? Todo el reconocimiento, porque cuando llegas a una organización nueva, no te conoce nadie, por más bueno que tú puedas ser. Entonces tienes que labrarte tu Sí. camino con la gente. Yo estoy dispuesta a todo, primero, por entrar en un ecosistema que tiene futuro y que tiene oportunidad de contribución al país, a la gente, a la sociedad, a las empresas y todo. Y por otro lado, pues yo estar más presente para mi En la familia, vida de ¿no? tu familia, claro. Y bueno, así fue. Ese salto fue así. Me encanta, me encanta. Y en esta mesa somos tres amantes de la lectura. Y voy a ir a una pregunta que empieza con un libro. Hay un libro de Matt Haig que es La Biblioteca de la Medianoche. Es una novela donde la protagonista puede probar todas las versiones de su vida en decisiones que no tomó. Se despierta a la noche, va a buscar un libro y es una decisión que no tomó. Todos idealizamos la vida que pudo ser. Mucha gente se queda, bueno, si hubiera hecho de esto, si hubiera hecho esto. Mm, Acá la protagonista tenía la opción de leer eso y volver el tiempo atrás. mm. Madeleine, si hoy pudieras entrar a esa biblioteca, buscar un libro de tu vida y susurrarle algo al oído a esa Madeleine de antes, que estaba a punto de saltar al vacío, con un riesgo profesional, igual nos estuviste spoileando, pero ¿qué frase le dirías para que no durara ni por un segundo de su propio coraje? Sigue adelante. Ni lo dudes. Sigue adelante. Sigue. No dudes de tu instinto, porque, y no solo tu instinto, es que siempre he tratado de que cualquier cosa que haga tenga como ese contexto. Quizás el contexto puede estar mal o estar bien, pero las decisiones que yo tomo tienen una razón de ser. Entonces es como, ve adelante, o sea, ve adelante.
Hay casos donde me han impulsado otros. Por ejemplo, cuando migré, el impulsor de la migración fue mi esposo, ¿no? Ahí sí la razón fue de peso. Bueno, ¿te vienes conmigo o no te vienes? Y yo, no hay que abusar, nos vamos, ¿no? Y son cosas que pasan, que hay personas geniales a tu lado que te impulsan o te ayudan, pero al final la decisión la tomé después de estudiar también su propuesta, ¿no? Entonces siento que todas las cosas que yo he hecho tienen una justificación. No hay nada que yo te pueda decir que fue así como que sin pensarlo. Desde niña era así. Entonces, eh, sigue, sigue sin detenerte. Me gustó. Socio. A mí también. Me gustó bastante y a lo panameño. No sé si es un dicho panameño, pero es sin miedo al éxito. Sin miedo O al sea, éxito. hay que Ajá. tirarse y darle todo, porque al final Ujú. para eso estamos. Ese salto no solo recomendó tu mapa profesional, alteró cómo impactas a las personas y organizaciones. Vamos a pasar a las historias donde la tecnología se encontró con la dignidad humana. Madeline, digitalizar un hospital o un banco suena bytes, pero son vidas. En tu experiencia, ¿cuál es el problema más humano, no técnico, que se debe resolver prioritariamente en esos procesos de transformación? Mira, es increíble esa pregunta que tú haces y parece evidente, pero no lo es. No. Eh, ¿Qué te podría decir? Que cuando uno habla de estos proyectos, te voy a hablar de hospitales, muy poca gente te habla de salvar vidas y a mí me sorprende porque ¿a qué me refiero? Al final hay mucha problemática detrás de una institución hospitalaria o de cualquier institución de salud que está asociada a los pacientes. Al final Ujú, todo está alrededor del paciente, ¿no? ujú, Entonces uno dice, ok, retos fundamentales es cómo puedo atender más rápidamente al paciente, cómo puedo concatenar el tema de los seguros, en el caso de los seguros, y ujú. poder inscribir a la persona, que pase el triage más rápido, que yo pueda salvar esta vida, ¿no? Que cuando yo tenga que necesidad de tener acceso a información para salvar una vida, la pueda tener. Pero cuando tú te metes de frente en el tema a nivel tecnológico, se pierde la humanidad. Una cosa increíble, Total. ¿no? Y es todo procesos. Y es todo procesos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que cómo te cobro mejor y tal, ¿no? Entonces, siempre en mi labor diaria, por lo menos mi intención, es recordar el por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, recordarle a la persona que está lidiando con el cliente el por qué está haciendo eso. Y siempre empatizar es con el usuario, porque al final todo lo que vamos a hacer va a impactar en los usuarios, ya sea, o sea, los que dan el servicio a esos pacientes como los pacientes, porque al final son los médicos, los Sí, administrativos y los pacientes. Y todos esos usuarios del ecosistema son los que se van a ver impactados, ¿no? Pero casi siempre tú vas a impactar o en los médicos o en los administrativos, porque el paciente uno ahí es claro. como el que recibe el Ya servicio, ¿no? espera, ¿no? El que la espera o Sí. tiene la experiencia. Y cuando uno se involucra con esas personas que son los doctores y que son los pacientes, te das cuenta que los administrativos, te das cuenta que su realidad es muy distinta de lo que tú pensabas y sus preocupaciones son otras preocupaciones Total. y tienen una mente mucho más estructurada en el servicio que deben dar, en cómo dar ese servicio, que en lo que realmente está sucediendo detrás, ¿no? Porque lo tienen que hacer así. Por lo tanto, mi recomendación es siempre pensar en las personas, en eso que estamos haciendo, cómo resulta en salvar más vidas o atender a las personas con más agilidad, hacerles que la espera sea menor, tanto para que sean atendidas, salvadas o en este caso que puedan hacer la salida en el hospital. Por ejemplo, ahora estamos trabajando proyectos para ayudar en todo el tiempo, reducir los tiempos en que te doy la salida del hospital. Incluso en las clínicas privadas, ¿cuánto tiempo tú Que es estás para muy salir del burocrático. hospital? O sea, la salida te pueden dar a las 9 y te vas a salir realmente del hospital a las 4, 5, 6 de la tarde. La causa raíz está en poder tener toda la contrastación, o sea, todo lo que se ha invertido en ti, desde la Ujú, torunda, desde el examen que te hicieron y todo lo demás, y poder hacer la contrastación con el seguro, ujú. para poder enviar al seguro todo lo que se ha invertido en ti, que se valide que efectivamente se puede descontar del seguro, para entonces tener el paz y salvo, vamos a decir, de que Para alguien va a liberar. cubrir tus Sí, gastos claro. y poderte liberar. Entonces hay mucho todavía de oportunidad en digitalización y automatización de procesos que nos ayudaría en esa Total. etapa. Sí. Aunque hay etapas que todavía por la ley se van a dificultar, como es el caso de que un paciente tenga que firmarte
o su familiar Pagaré. no, la aceptación de algún tipo de intervención que se haga sobre la Ah, sí, sí, persona. sí. Y esto en términos legales, pues hoy día es un papel que se firma, ¿no? Que todavía son cosas que legalmente pienso que puedan tener. Y por ejemplo, a nivel del banco, el banco es otro universo, Otro ¿no? mundo. Otro Sí. mundo. Pero en el banco importa mucho, primero, bueno, ahora hay todo un proceso de la omnicanalidad, ¿no? Que permite que una persona desde cualquier plataforma pueda optar por un servicio y demás, pero pienso que al final la atención personalizada o la atención en sucursales todavía va a existir, sobre todo para la banca de negocios, por ejemplo, que no es la banca personal, y mucho impacta es el tiempo o los recursos que tenga esa persona que va a interactuar contigo para poder hacer esa interacción más ágil y que tú no te pases toda una mañana en la Mm. sucursal para gestionar una hipoteca. ¿Cómo hacer eso, no? ¿Cómo se anticipa ese proceso? ¿Cómo puedo yo optar por esos documentos desde antes, ¿no? Poderlos Sí, la validar experiencia del y que cliente. tu vida sea mucho más ágil. Ahora estamos en proyectos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los gestores documentales que están asociados a la banca y al seguro, que ese es un mundo maravilloso cuando tú les pones sus sistemas, por ejemplo, que pueden capturar información con inteligencia artificial, los tipos ven así como que, ¡pum!, se va el formulario. Miras la cara de una persona que toda la vida digitó algo, ¿verdad? Hacia el RP, por ejemplo, o hacia el core bancario. Cuando esa persona ve que esa información viaja a través de un email con una imagen o que se escanea y que de pronto la información se digita sola hacia un formulario y se ve como en verde, esto como que ya esta información Check. pasó, está A través de concatenada, una dale CR, y algo. sigue. Y que claro, hace, ¿qué te puedo decir? A lo mejor 3, 4 años Era no era imposible. posible, Bueno, sí. porque si tú no tenías la información escaneada con reconocimiento óptico de caracteres, que es el OCR que dice Mariano, no lo podías hacer hoy día y eso cambió. Y hoy día con la inteligencia artificial, de lo que venga, ella lo va a leer y lo pasa. Vieras la cara de la persona, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. ¿Recuerdas algún proyecto donde viste la lágrima de alivio? Algo nos adelantaste. En un cliente o en tu equipo, de decir, wow, lo logramos. Sí, bastante. Hay uno que puedas contar Ah, donde decís, a ¿sabes qué? ver, Este cliente, eh, no sé. eh, por ejemplo, los proyectos que son de la parte de conciliación, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, esos son, como te digo, son proyectos uno no se da cuenta a veces de la complejidad que lleva esa gestión. Ujú. Pero, por ejemplo, un gestor de cuentas por cobrar en una empresa para conciliar la documentación de cobro de un cliente puede tardar días para encontrar todos los expedientes, poder analizar qué es lo que le debe ese cliente, crear todo el expediente y podérselo mandar a un cliente. Y cuando tú implementas una solución de esta y esa persona simplemente coloca Madeline Chinea y salen todos los contratos de Madeline Chinea y el hombre es así, los pone para acá y en menos de 3 minutos ya tiene la información, no, hombre, la persona lo que tiene ganas de tirarse contra la mesa, ¿no? Como que la cara de la persona es como que, ¿qué está pasando, no? Y así lo ves en múltiples industrias, ¿no? En general. Pienso que las personas que vienen haciendo este trabajo repetitivo día a día están tan acostumbradas a esa inversión de su tiempo en esas tareas repetitivas que cuando le muestras cómo se haría diferente, el impacto es altísimo, altísimo. Igual en la salud también, Claro. en todas las industrias. Hablar de impacto es hablar de liderazgo. Llegó la hora de explorar cómo cuidas la tribu que haces posible eso, el cuidado de la tribu. Se dice que hay que trabajar más duro, pero aquí creemos en trabajar con sentido. ¿Cuándo entendiste que más horas no significaban mejores resultados, sino equipos más rotos? Mira, es una súper pregunta. Yo creo que he tenido fases de eso, ¿no? Porque yo soy de las que trabajaba muchas horas, muchas horas. Primero, Y levantamos desde. la bandera de esto también. Sí, claro, claro. ¿Qué pasa? Obviamente, hay muchas etapas en tu vida, ¿no? Hay Sí. muchos momentos en tu vida, pero yo creo que hay que trabajar mejor. ¿Qué quiere decir con trabajar mejor? Lo primero como mujer es, las mujeres tendemos a hacer las cosas por idiosincrasia.
Si, por ejemplo, no está recogido, yo voy a tender a buscar y voy a eso, a hacer las notas de la reunión. Entonces, las mujeres tendemos a ser muy doers, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que reconocer es que eso es un error Total. y que uno tiene como que autorregularse en ese primer instinto de hacerlo uno, porque ahí dejas de desarrollar a las personas, dejas de desarrollar a las personas que te rodean. Entonces yo lucho mucho con eso todos los días. Los hombres son una gran inspiración, los hombres son grandes delegadores, siempre se han caracterizado por eso, buscar gente que haga las cosas, ¿no? Por ellos. Entonces, aprendo mucho de los hombres en el día a día para cómo yo poder dejar de hacer. Entonces, cuando tú empiezas a dejar de hacer, empiezas a encontrar muchos espacios de calma para poder pensar en la estrategia, pensar en las personas, porque más allá, digo, tú puedes tener una estrategia fantástica, en la cultura se come todo eso. Entonces, hay que buscar qué está pasando entre esos líderes y cómo empezar a mover las fichas entre los líderes para que realmente tú puedas lograr un impulso, ¿no? Y entonces ahí empieza cómo manejar los temas. Entonces empecé a explorar cómo poder organizar mi tiempo de manera distinta. Y ahí hubo mucho contenido que estudié. Uno es que no es time management, que es attention management. Y ese contenido de attention management, búsquelo porque es una autora, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una autora que hace el tema de attention management y que decía que ya no se trata de buscar cómo acomodar el tiempo, sino en qué yo voy a invertir el tiempo. Y eso lo combiné con esta gente, Elon Musk y otros de ellos tienen una Ujú, cosa que se llama time blocking. Time blocking es una metodología, bueno, que me imagino que la conoces, ujú. pero al final lo que hago es buscar bloques de tiempo donde Sí. atiendo ciertos temas y anticipo mi agenda 3 meses, más o menos. A veces 6 meses, por ejemplo, ciertos temas recurrentes los planifico por 6 meses, otros por tres 3 meses. meses y darle a las personas su espacio. ¿Por qué? Porque cuando las personas que tú lideras no tienen un espacio recurrente contigo o tienen ese espacio corto contigo, empiezan a acumular situaciones. Entonces esas situaciones se van de control emocionalmente en la persona que tú lideras, en el ecosistema, no tiene el espacio contigo. Entonces eso hace que te dinamite tu día y tu día se complique y tú pases más horas. Entonces es una cadena. Claro. Entonces si tú buscas que dejar de hacer cosas por ti mismo, ¿no? O sea, delegar. Y corregirte cada vez que te encuentres haciendo eso. Por ejemplo, me encanta, yo soy muy ¿cómo te digo? Me gusta que lo que vamos a mostrar sea de excelencia, las imágenes sean perfectas, no sé qué, he tenido que bajarle 3 porque realmente que la imagen A veces sea. tenemos que aceptar que no va a ser igual que nosotros queremos, pero Sí, también está bien. exacto, pero está bien. Entonces yo hago Sí. muchas concesiones. No está centrado, pero vamos para adelante, ¿no? Entonces eso lo he mejorado, me queda mucho por hacer, ¿Y, pero y lo metrifica por el resultado o no? sí, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, sí me quedo un poco más tarde porque también ocurre que todos estamos en el corporativo, sabemos eso, en la dinámica del día a día, después de las 5 es que tienes como tu segundo momento de paz. Sí. Entonces ahí tú puedes ya, pues, tomar algunas decisiones, reagendar temas, poner tu time blocking. Yo espero mucho como tipo 7:30, 8 ya, a esa hora me marcho, ¿no? Que es la hora que el tráfico Que ya también está media baja y tarde. todo, Eso. pero no es como antes. Antes yo invertía mucho tiempo en hacer cosas porque quería hacerlo, ya no, ya eso ha cambiado mucho. Entonces yo pienso que si uno delega y si uno, eso es lo otro, usa las herramientas, porque hoy, tío, mi vida es una antes de la inteligencia artificial y otra después de la inteligencia artificial. Y te lo digo con toda la honestidad. Entonces ya yo tengo como mi segunda madre ahí, que yo, Clonada y Una clonaditas, entonces ya asistente. sabe lo que yo quiero, ya yo, ya. Y eso me ha ayudado mucho en la parte, sobre todo en la carga administrativa del corporativo. En el corporativo hay muchas solicitudes, reportes de temas que quizás redactar de cero, y esto en otros tiempos me tomaba un poco más de tiempo. Ya Ya, ahorita. ahorita ya yo me apoyo mucho y yo lo dejo trabajar y entonces yo sigo por acá y él sigue por allá y voy y realmente gano mucho de tiempo y eso me ha ayudado bastante, pero todavía lo puedo hacer mejor, siempre lo puedo hacer mejor. muy buenos tips para que la gente anote ahí. Una de las cosas que también yo le digo a los líderes es que me muestren la agenda para ver qué tiempo invierte en su gente
porque si no, siempre el líder tiene un montón de reuniones y cuando le revisás la agenda y no hay un espacio en el mes donde tiene un 1 a 1 con las personas, él no está siendo un líder, él está ejecutando tareas. Así es. Sí. Entonces siempre el líder tiene que tener un espacio en su agenda para tener esas reuniones 1 a 1 que tú comentas, pero no para hablar de tareas, sino para hablar de cómo está la persona, qué necesita de él. Así es. Y ahí te puedes dar cuenta qué tipo de liderazgo tiene. Pero vamos al tema de delegar en sectores críticos como banca, gobierno, requiere una estructura de confianza. Queremos otro tips. ¿Cómo lográs que tu equipo se sienta seguro de fallar mientras persiguen la excelencia? Porque tienes que hacerlo con acciones. ¿A qué me refiero? Cuando todo sale bien, no es cuando te van a medir. ¿Ves? Entonces, la primera ronda de confianza es cuando viene la primera que salió mal. ¿Cómo tú reaccionas a eso que salió mal? Si tú reaccionas a eso que salió mal, eh, descomponiéndote emocionalmente, acusando a la gente, Buscando Buscando culpables. buscando culpables, eso es. culpables, entonces la gente va a tener pánico a innovar y vas a tener un equipo totalmente dependiente de ti. ¿A qué me refiero? Y nos movemos a la derecha. Ah, dijo que sí, movámonos a la derecha. ¿Y qué tal si nos movemos a la derecha y damos un salto? Ah, no, espérate, vamos a preguntarle porque si damos el salto, imagínate si nos caemos, partimos un pie, Sí. ¿no? Entonces, eh, cuando las personas entienden que en el momento del error, el camino es aprender del error y corregir para que el error no suceda otra vez dentro del rango razonable, obviamente. Y también van a saber que hay errores que, o sea, no son errores, son violaciones de proceso Claro. o Eso. temas Sí, no es un éticos. error, claro. Entonces ahí es donde tú tienes que dejar, pienso yo, creo que mi trabajo es dejar las cosas claras, como, ¿sabes qué? Esta es la barrera o el límite entre lo que está dentro de lo razonable del error que Aceptable, podemos ¿no? conocer y definitivamente. Y yo siempre pongo ejemplos. A mí me gusta mucho contarle historias a la gente. Yo pongo ejemplos. Entonces, si tú estás violando un proceso, un tema ético, demás, eso no es un error. Mm. Es una violación del proceso. Total. Usted no tenía autorización para dar un precio si usted en el rango de autorización de precio decía que en ese monto usted tenía que tener la autorización de Mariano. Si usted fue y usted dio el precio, usted no es un error. Esto es lo que violó el Está proceso. Es una falta protocolarizado. de... Exacto. Sí. Entonces ahora, es muy diferente decir, vamos a, por ejemplo, cuando alguien toma una decisión cuando se vende una solución nueva o ocurre alguna situación de un error que se comete a la hora de un dimensionamiento, por ejemplo, o a la hora de un flujo que hay que hacer para obtener un resultado. Son errores que pasan, tú te puedes equivocar. Entonces esos errores te pueden costar que el margen del negocio se caiga porque te cometiste el error, pero si esa persona que estuvo en ese dimensionamiento y cometió ese error, el abordaje tuyo es o sea, es casi que ponerlo allí en la horca, esa persona se va a volver prácticamente inútil porque cada vez que tenga que tomar un paso, la persona se va a sentir insegura. Sí. Es muy diferente que tú le digas, ¿y por qué pasó ese error? Ah, bueno, porque nos dijeron tal, tal, tal. Casi siempre hay una causa raíz que tiene que ver con una comprobación que no se hizo, Que con algo aprendo que de se esto. asumió. Entonces la persona dice, bueno, claro, si hubiéramos hecho esta comprobación, eso no hubiera ocurrido. Y casi todos los procesos salen de haber aprendido de un error anterior. Casi todas las normativas que existen vienen de algo que no salió bien. Entonces, alguien aprendió de algo que no salió bien y salió una ley nueva o una norma nueva o se corrigió la nueva ISO con algo. Entonces, Actualización. esto es más antiguo que lo Sí. antiguo. Sí. Entonces, es un tema de dejar las cosas claras y darle a la gente el empoderamiento de que tome las decisiones y que pueda salir adelante, ¿no? Y tú ves la gente como crece de una forma tan increíble, tan bonita. Y cuando le das a alguien esa responsabilidad, en muchos de los casos es como un botón hacia la madurez. Como que le tocaste el botón de la madurez, porque la persona agarra como esa Esa responsabilidad, autorresponsabilidad, ¿verdad? ¿no? Dice, wow, tengo yo la responsabilidad. Me Que acuerdo viene, que que viene acompañada de la confianza y sí, que hace toda la diferencia. Sí. yo tengo una anécdota y tengo un colaborador de ventas, un vendedor, que es muy innovador, muy creativo. Entonces, siempre venía como con muchas ideas y todo, pero eran ideas como quizás que no habían hecho match
o no hacían match con la estructura, o no hacían match con el O no eran para este negocio, momento y... o no eran para Sí. ese momento, y yo siempre como que lo escuchaba, pero le daba la vuelta y como que le planchaba su idea, pues. Y un día dije, yo tengo que cambiar esto, porque si yo fuera él me sentiría súper mal. Y esto puede terminar en que la persona, pues, No proponga más. no proponga más. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empecé a leer del tema. Y me encontré que en Google, creo que es en Google, hay una norma que es que no existe ninguna idea que pueda ser dicho que no hasta que no se pruebe o algo así. Y que para decir que no hay que hacer todo un memorándum de por qué no esa idea, o sea, es tan trabajoso para el manager decirle que no a la persona que es más fácil decirle que sí, y que que lo Y pruebe. probar, intente y y probar, probar. y que a ver qué sale. Y entonces me reúno con esa persona en su de las primeras reuniones del año, le dije, este año va a haber un cambio grande aquí. Y me dice él, bueno, pero ¿qué cambio? Digo, bueno, este año todo lo que tú me traigas como propuesta, le voy a decir que sí. Y el tipo se quedó y que, mira, eso fue como un botón, así, a la madurez, así. El tipo se quedó y que, pasa una semana, pasa 2 semanas, yo, con reuniones semanales, y ya como a la tercera semana le digo, oye, tengo una curiosidad, no me has traído ninguna idea nueva. Y dice, no, lo que pasa es que ahora la tengo que pensar bien, porque me vas a decir que sí. Entonces, no voy a sugerir algo No puedo que ejecutar. no tenga sentido, no sé qué. Entonces, como que, wow, qué interesante, ¿no? Y bueno, ha traído un montón de ideas buenísimas, geniales, pero es como darte cuenta de cuando tú le das a la persona la responsabilidad, le das la palanca, Sí. el timón de la cosa, la persona reacciona de una forma totalmente diferente y te sorprende mucho cómo la gente se Hacer que las transforma. personas brillan, Claro, dirían. sí, Sí. total. Hay una parte de nuestro podcast que se llama Ping Pong, y esto es adaptándonos a estas nuevas generaciones que quieren respuestas rápidas. Entonces acá no hay que pensar mucho, solamente vamos a estar tirando alguna frase y tú tienes que, lo primero que se te viene a la mente, Ajá. responder. Igual creo que conversamos muchas cosas de estas y puedo suponer, pero vamos a indagar, qué elegiría Madeleine. ¿Café para activar o silencio para pensar? Depende de la hora, depende del momento del día. Yo tomo bastante café, ojo. Y me gusta mucho estar activa y soy una persona activa, ¿no? Pero muchas veces necesito mi silencio para pensar. Y Podemos decir busco que mi tiene que haber silencio. un balance. Sí, 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 Bien. sí. Un libro de cabecera que le regalarías a un amigo. Depende del amigo y depende de lo que necesite. Te voy a decir No por sé si qué. está estratégica esas, Sí. esas respuestas. No, 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 no. ¿Por qué te Pero digo? tienes que jugarte por uno, no, no Sí, importa. sí, sí. Acá No, es mira, júgate por estamos un hablando de libro. líderes. Yo pienso que un líder que no entiende lo que es el propósito y ayudar a las personas Total. está en problema. Entonces yo pienso que el Why de Simon Sinek es un buen libro para Sí. por lo menos poner en contexto a la persona. Yo diría que es un libro Bien. que es importante. Hay otro libro que para los que no, como yo, por ejemplo, que yo hablo y soy una persona habladora, hay un libro que se llama Te Escucho, que es muy bueno también. Y es un libro que lo ayuda a uno a entender la escucha activa, que a mí me cuesta también porque soy una persona que soy outgoing y eso, y entonces, claro, una persona más callada que yo tiene más oportunidades, ¿no? Entonces yo busco ahí como mis momentos para continuar mejorando la escucha activa. Sí, ¿Playa o montaña? playa, playa, Bien. sin duda. Oportunidad para conectar más o riesgo de aislarnos. No conectar más siempre. Muy bien. Bien. Si este podcast fuera un mensaje en una botella sobre lo que significa ser un líder exitoso en el siglo XXI, y tú pudieras dirigirlo desde la experiencia en proyectos públicos, operaciones, empresas, lo que incluye tu trabajo en gobierno, la gestión, ¿qué diría ese mensaje para ti? La gente lo es todo. La gente lo es todo. Te lo digo cada día que pasa. O sea, cómo nosotros somos capaces de hacer que las personas usen su talento individual y puedan conectarlo entre ellas
para lograr algo superior. Parece una cosa así como de un libro que tú lo puedes poner ahí. Eso es Sí, dificilísimo. Manejar personas es complejo porque cada persona es un mundo. Y de hecho yo he estado este fin de semana estudiando mucho el tema de las sí. contrataciones. Y bueno, hay diferentes líderes mundiales que hablan del tema del talento y que... Competencias, Exacto. Y hoy capacidades. yo estaba haciendo toda una revolución respecto a las contrataciones y un proceso nuevo que quiero hacer de captar ese talento. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son esos elementos de valor que ese talento que viene a sumarse a nosotros como equipo necesitamos que tenga, ¿no? Y las personas que nosotros lideramos son tan distintas, pero todas tienen cosas como muy en común, ¿sabes? Que hay que poderlas identificar bien. Y si uno puede tener gente maravillosa y talentosa, pero si esas personas al final no son capaces de confiar entre ellos, de empatizar entre ellos, de colaborar entre ellos, jamás vas a llegar al bien superior, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces yo pienso que la gente lo es todo. Es algo que hablamos mucho en el líder Humania, que Sí. en este mundo gobernado por los datos, el que va a sobrevivir es el que sepa manejar a las personas. 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 Y lo otro es, otra cosa preocupante es, eh, y te lo digo, más la gente lo es todo porque hay mucha cantidad de información que no es real. Es impresionante. Fake news. Y fake news que tú lo verías y tú dirías, o sea, parece real. Y vamos a empezar a Sí. ver voces de nosotros mismos que no somos nosotros mismos. No, O sea, vámonos, ya estamos, Sí. y porque pues te hay... digo, y pienso Yo estoy que, hablando italiano y no sé italiano, así que para que sepa. imagínate. Y creo entonces que poder conectar con las personas que tengan esa curiosidad, que se cuestionen. Yo pienso el pensamiento crítico hoy Eso día es clave. es súper clave. Entonces, es ese cuestionamiento que volvemos a lo que te dije cuando empezamos. Asumir y empatizar, o sea, dejar de asumir todas las cosas. Ay, que vi una noticia y ellos, no, tienes que investigar. Ahora la curiosidad sí era importante. La curiosidad, yo pienso que hoy día es relevante la curiosidad. O sea, es muy importante para que tú puedas tener criterio y puedas entonces tomar mejores decisiones en tu vida, o sea, en general. Así es. Danos una práctica concreta para esta semana. Algo que cualquier líder que coordina ventas, preventas e implementación, como tú hiciste en Rico y en Huawei, puede hacer mañana mismo para humanizar su operación. Un gesto, una pregunta en las reuniones, un ritual de cierre de día. Lo que te venga. Mira, varias cosas. Yo creo que Tomen nota que esto es muy importante. un primer elemento es ninguna persona que lideramos en ventas es igual a la otra. Ninguna. El reto, no existe un vendedor que tenga un reto igual al otro. Entonces, si tú me dices que tu plan para desarrollar a cada uno de esos vendedores es el mismo, ahí Igual, estás y no get va a down. funcionar. Generalmente el que es bueno prospectando no es muy bueno en el cierre, el que es bueno en el cierre no es bueno prospectando, el que es bueno prospectando y en el cierre a lo mejor la propuesta se debilita. O sea, siempre hay una oportunidad de mejora en cada una de las personas que uno lidera. Lo otro es eh, los espacios para eh, apuntar los temas de debilidad que hay que mejorar y los espacios para ¿cómo te diría? Las reuniones de colectivas, ¿no? Eh, yo aprendí que si tú reprimes a una persona, avergüenzas a una persona delante de otras, esa persona cae o se pone en un bache, ¿no? Que le va a tocar días, puede tomarle horas, recuperar su autoestima. Y el impacto que eso tiene a nivel de resultados es negativo. Entonces, si tú tienes una persona que tiene oportunidades de mejora, trabajar desde las fortalezas de esa persona e inspirar a esa persona a poder superar esas dificultades, más que marcar el error o marcar la deficiencia, te va a ayudar a que si la persona da un 20%, por lo menos suba un 30%, pero no que te caiga por un tema de que lo expusiste. Entonces, las reuniones colectivas son reuniones donde uno muestra o debe mostrar información de valor para las personas. Información de valor en cuanto a, por ejemplo, cuáles son esos indicadores de construcción que llevan un resultado. ¿Qué hicieron esas personas que están en el ranking 1? ¿Qué indicadores de construcción tuvieron para estar en Para ese llegar ahí. ranking 1? Ah, mira, es que Mariano está en el ranking 1, pero ¿sabes por qué? Porque Mariano es el que más oportunidades genera.
Mariano es el que más pipeline genera, y evidentemente. O, por ejemplo, está Made de segunda, pero Made de segunda no tiene tantas oportunidades, pero tiene mejor rate de cierre. Entonces, o trabajas en volumen o buscas cerrar más, pero definitivamente que si trabajas poco no vas a obtener resultados. Entonces, tú no tienes que decir que bueno Mariano y que mal tú. O sea, evidentemente, la data habla por sí ayuda, misma. exacto. Entonces, después si cada vez vienes con información de valor con tu gente, estás ayudando a su crecimiento y desarrollo. Entonces no es venir a, ¿qué vas a hacer ahorita? O ¿qué vas a vender la clásica? No, ¿qué vas a vender este mes? O sea, realmente yo esa conversación creo que no la he tenido de esa forma con mi equipo, en el sentido de que la construcción viene de qué comportamientos, qué técnicas, qué elementos nuevos yo puedo traer a la mesa, qué temas suceden, qué herramientas. Traigo muchas cosas que leo de los libros. Les tuve una época que hablamos de neuroventas bastante, de Jürgen Klarik, que es fantástico en neuroventas. Otra época que, por ejemplo, hablamos del tema este de time blocking para la prospección, porque también el vendedor le cuesta un montón Lo tener el cierra. espacio, no, tener el espacio para prospectar. Sí. Nuevas metodologías de prospección, por ejemplo, el LinkedIn se vuelve, por ejemplo, yo lo uso mucho para prospectar quiénes son las personas responsables de ciertas cuentas o clientes. Entonces, darle técnicas a la gente, darle herramientas a las personas, después de haber analizado las situaciones individuales que tienen. Entonces te vas a dar cuenta que el 70% está teniendo dificultad de crear pipeline nuevo. Ah, ¿por qué está pasando eso? Ah, está pasando porque me estoy quedando en las mismas oportunidades que ya yo tenía, que no logro cerrar. Entonces, ¿qué tips le vas a dar a ese grupo, que es la mayoría, para este tema? Y así empezar a traer temas. Temas es cansado para el líder, porque el líder tiene que prepararse. Sí. Entonces, ahí donde yo te digo, Pero si el hay líder que no prepararse, invierte, hay que prepararse. el tema es, el líder tampoco llega a los resultados. Entonces lo tiene que ver como parte de su rol, no como un parte Así de es, tengo que estar invirtiendo en esto. Porque tal si cual. al equipo le da bien, al líder le va bien. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a esas reuniones y tú no ves y tú solamente ves datos, pero no ves un contenido de valor, es vacío, ¿sabes? Sí. Porque ahí te das Sí. cuenta que no están pasando los uno a uno, ahí te das cuenta que no se está conociendo las dificultades del equipo para poder, pero tener medición sobre la actividad y que las personas vean cómo esto impacta en sus resultados es crítico. Poder ver a las personas en el uno a uno y entender a cada uno individualmente y cómo genuinamente lo ayudas a hacerlo mejor. A veces ni siquiera es de negocio lo que estás hablando, a Sí. veces es un tema personal. Total. A veces es un tema de que la persona tiene un tormento y necesita hablarlo con alguien. Y si lo habla contigo, es como cuando te desahogas, ¿sabes? Porque muchas veces, ¿cuántas veces no te ha pasado que tú tienes un problema y no lo puedes ir a decir a tu casa, ni tampoco se lo puedes ir a decir a tu jefe? O sea, ¿a quién se lo vas a decir? O no tienes un amigo con el que te sientas cómodo decírselo porque de pronto en tu casa lo van a saber y no lo dices a nadie y te quedas con aquello por dentro. Entonces, ser una persona con la que alguien puede tener la confianza de hablar, ayuda un montón a que tu gente también se desarrolle y pueda liberarse de ese, porque muchas veces cuando cuentas lo que te pasa, si lo puedes contar, no es tan grave, Sí. pero uno piensa que es tremendo lo que le está pasando, ¿no? Y socializar es muy importante para que las personas puedan estar bien psicológicamente hablando, ¿no? Qué gran tips es convertirse en esa persona que quieras compartir un café. Mm, así es. Madeleine, hemos llegado al final. Hoy nos has recordado que detrás de cada gran portafolio hay un corazón que late. La tecnología cambia, pero el coraje de cuidar a los demás es eterno. Muchas gracias por esta charla tan abierta, tan genuina. Nos regalaste un máster en tips para que podamos seguir creciendo. Así que muchas gracias, socio. Gracias. Espero que se repita porque creo que quedó mucho en la mesa. Así que eso fue, señores y señores, los socios y nos vemos en el siguiente episodio. Good.